Bueno, primero que todo, buenas. Licenciada Sofía Chapeta por acá, chico del team, para los que no me conocen, que el equipo está creciendo cada vez más y más y más, así que no te pierdas tu, guarda tu lugar. Arranqué con la promo. Eh, No, además de psicóloga, soy viajera, como ustedes, así que los entiendo de acá a la China, en todo aspecto, todo lo que se empezó a presentar en el grupo, y como dijiste vos, Lucas, algo muy importante que es que sí, son muchas cosas, capaz no se llega a abarcar todo en una misma charla, pero más que nada porque creo que cada palabrita y cada cosa que vamos a hablar acá le toca a todos ustedes y muy probablemente todos los que nos están viendo en Instagram como viajeros. Entonces, a veces es un poco de ir de a poco, ¿no? Para poder guardar esta data, poder procesarla, porque siempre que se hablan de estas cosas, si bien nos podemos identificar, genera movimiento. Y a veces, entre tanto movimiento, para poder guardarnos o retener ciertas cositas, hay que hacerlo poco a poco. Pero bueno, para hubo distintas temáticas que se fueron sorteando a lo que fue a lo largo del preguntero del cuestionario que se tiró en Concar, desde la culpa, desde incertidumbre, el emigrar, los vínculos, las despedidas, esto de hasta esto de sostener o dejar ir, ¿no? O sea, es todo el tiempo un ida y vuelta de conceptos donde está, por un lado, instaurados de una cierta manera por cómo empezamos a manejarnos con estos conceptos cuando nacimos, ¿no? En un lugar más estable, más estáticos, y después volver a chocarnos con todas estas significaciones y decir, che, ¿qué es esto? Hoy lo tomo, lo dejo, lo resignifico, ¿no? Antes, capaz una amistad la veía de esta forma, hoy la veo de otra, ¿no? Y cómo integrar todo esto a nivel conciencia y a nivel corazón, porque como pensamos, sentimos, como sentimos, actuamos y así nos va. Entonces, ¿cuántos de estos pensamientos a veces son tan inconscientes que la primera forma de darnos cuenta es cuando nos toca el Cora, ¿no? Y nos toca el Cora en un buen día, y bueno, y podemos hablar de todo. Nos toca el Cora en un día que venimos de agotamiento laboral o que las cosas no salgan un poco como queremos y puede generar una explosión de sensibilidad emocional y no sabemos para dónde tirar. Entonces, al hablar de emigrar y viajar, sí, no es solamente un cambio de país, es un cambio de vida. Es un camino lleno de pros y de contras, de aprendizajes, pero también de desafíos que a veces llegan desde afuera. Para paréntesis, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien la voz o se escucha medio tapado? te escucho, joya. Sí. Mortal. Bueno. Mortal quiere decir bueno también, para las dudas. Bueno, hoy quiero que vamos a hablar de cuatro grandes compañeros de viaje, ¿sí? Que fueron nombrando, que es la soledad, la incertidumbre, las relaciones y la culpa. Y voy a decir compañeros porque literalmente el que elige ponerse la mochila de viajero y elige emigrar tiene que entender que estos conceptos van a estar siempre rondeando al lado nuestro, como aprender a convivir con la ansiedad, ¿sí? Y el que tenga que entender por qué hay que aprender a convivir con la ansiedad, por favor, como siempre, creo que entra en una charla con Conker es vean intensamente. No hay ejemplo más claro Me encanta. de entender que estas personas que están en nuestra vida y que tristeza no puede funcionar sola sin alegría y alegría sin miedo y así sucesivamente, hasta que nos topamos en la intensidad 2 de la película 2 donde se suma la ansiedad. Entiendan que esto es una realidad que afrontamos en el día a día y que la única forma de aprender a lidiarla y que sea tranca y sin reaccionar o sin que nos condicione en el resto de nuestras actividades es entender que esto ocurre hoy, ayer y mañana. Entonces, compañeros de viaje, ¿sí? Incertidumbre, soledad, relaciones, la culpa. Vamos a ir sumando muchas más que seguramente se darán lugar en las próximas charlas. Pero además quiero profundizar en algo que todos sentimos y pocas veces decimos. Son los duelos que implica emigrar y lo que significa aprender a empezar de cero. Quiero que esta charla sea un espacio para compartir entre todos los que están, para que cada uno se siente reflejado, porque lo que nos pasa a nosotros muchas veces también lo vive el helado, aunque el helado no lo diga, ¿sí? Así que bueno, eh, para comenzar, vamos a ver un poquito de estos pros y contras de del viaje y quiero que cada uno acá esté pero con las orejas bien abiertas para poder aportar, porque cada uno lo vive distinto y la idea de esto es empezar a sentirnos identificados, ¿sí?
Viajar y migrar tienen muchísimos beneficios, pero también desafíos que se sienten muy en lo profundo. Yo siempre digo, bueno, cada uno tiene sus pros, sus razones por las cuales viajó, ya sea para mejorar una calidad de vida, ya sea para encontrar respuestas en lo que queremos ser, ampliar el foco de salidas laborales, conocer gente nueva, aprender un deporte nuevo. Sí, hay un montón de motivos, de razones, pero ¿qué pasa? Nunca te dicen, ¿no? Que porque capaz el sentido y el foco va para allá, lo encontraste y conquistaste. Pero para lograr todo esto, hubo que ponerse sobre la mesa de vuelta una banda de cosas que capaz no se tenían en cuenta, ¿no? Buscar un nuevo trabajo, buscar una nueva casa, sentirse cómodo de con quién vivo, lo que puedo pagar, ¿no? Y así las relaciones que van y que vienen, las despedidas. O sea, hay un montón de cosas que se ponen en juego que normalmente cuando nacemos, y donde nacemos está un poco dadas, o las empezamos a construir de chicos. Entonces, de repente, encontrar unos adultos teniendo que decir conscientemente, "A la pupa, tengo que ponerme con todo esto", ¿no? Cambia, porque hay que empezar a pensar desde cero. Entonces, yo voy a decir dos pros del viaje y quiero que Lu o alguno de todos los que están acá participando pueda también aportar. Yo creo que un pro es el crecimiento personal, porque conocernos, digamos, nos estamos conociendo constantemente en situaciones nuevas que nos obligan y nos sacan a la fuerza de estos lugares que, vamos a decir, no sabíamos que estábamos o tenemos que aprender. Por ejemplo, llego a un país donde no entendemos el idioma, ¿no? Y con el tiempo descubrimos que logramos comunicarnos, que aprendemos, que tenemos esta capacidad, que podemos esforzarnos en esto. También tenemos experiencias únicas, deporte, paisaje, comida, cultura, cada paso, ¿no? Deja una huella que se transforma en una historia propia. Y vamos a hablar también de lo que serían nuevas amistades, personas que nos pueden inspirar de un montón de formas distintas, alguien que en poco tiempo se convierte en un hermano y alguien, ¿no? Que capaz en 2 minutos significa más que una persona que estuvo mil millones de años en nuestra vida. Y por último, la resiliencia, ¿no? Aprendemos a adaptarnos, a caer, a levantarnos, porque sabemos que esta decisión la tomamos nosotros. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué pros encuentran en esta decisión de mirar? Ahí les puse en el chat, fíjense, para que si quieren escribirlo lo escriban por ahí, si no levantan la manito y llegado el momento lo vamos desmuteando para que compartan. Yo tengo un pro que me di cuenta desde muy chico. Yo viajo a Brasil desde muy chico porque mi mamá es brasilera y siempre fui para allá en las vacaciones. Y a partir de 18 años empecé a viajar solo, tipo a hacer mi vida, después visitar a mi familia. Y ahí me cayó el ficha de que, claro, yo voy a un entorno donde nadie me conoce y yo me puedo presentar como se me dé la gana. Y eso lo usé mucho a mi favor para la transformación interna, para empezar a presentarme y ser una persona que quería ser, ¿no? Sin tantas... Y ahí me di cuenta del condicionante que tenía yo internamente con lo social. Entonces, pro de viajar, poder ser esa persona que quiero ser sin tantos condicionantes sociales y que eso también se transforma, se transpola a mi realidad normal después, si es que vuelvo a la sociedad de antes. Y eso como un pro. Y como un contra, me pasó hoy extrañar mucho a la familia. Que por ahí hace una videollamada y decís, la puta madre, qué gana de estar ahí abrazándolos. Eso creo que es un contra que a muchos les pesa de más. A mí me pesa. Todavía no me pesa tanto, pero sí es un contra. ¿Me va? Eh, ¿Alguien quiere compartir? Creo que uno de los chicos comentó ahí. Dice Cami. Cami, ¿te querés desmutear o preferís que lo lea? Y se me ocurre que quiere que lo leas. Ahí Hola, ¿me está. escuchan? Se escucha joya. Ah, ¡Ah! ahí está. ¡Mira! No, sí, aproveché para que mandaste la pregunta y mandé la respuesta. Digo, bueno, capaz de ahí se debate, y qué sé yo. No, yo decía eso de pro, de que básicamente en mi caso no es la primera experiencia en el exterior que tengo, esta es la segunda. Entonces, como que más o menos sé lo bueno, que es lo que resalto como más pro, que es que abre la cabeza. En Argentina, por lo menos en mi caso, eh,
vos tenés una forma de ver la vida, de cómo son los vínculos, las amistades, cómo te relacionas con tu familia, las formas de organizarse, etcétera, etcétera. Y como que uno viene con esa cajita. Y encontrarse con personas de otros lados, incluso gente, no sé, de Uruguay, de Chile, que a veces están al lado, pero tienen otra forma de ver la vida, otra forma, otras costumbres, todo eso te enriquece y te abre la cabeza y decir, ah, lo mío es una forma, hay otras formas y está perfecto y no es que está ni mal ni bien, sino que es diferente. Entonces eso como para también romper capaz prejuicios de las cosas son así, no, hay otras formas más, hay otras Claro. cosas y está bien. Eso como lo resalto como pro. Y además, obviamente, las costumbres, comida, festivales, etcétera, cosas que cada uno tiene de su país, ¿no? Eso como cien por pro, ciento decime vos, Cami, si lo notas así, es como que te da más libertad, ¿no? De ser. Al final tenés como más opciones sobre la mesa para elegir, Claro, ¿cierto? más caminos, digamos. Ah, más caminos, exacto. ¿Y el contra? Y el contra, me uno a lo tuyo, extrañar, que todavía no me ha pasado mucho, porque sí estoy en contacto con mi familia y mis amigos, bastante, pero creo que los días que pega más son las fiestas, los Mm, cumpleaños, esos son como los días como que, mm, pero eso, bien, gracias por compartir, Cami. de Eh, nada. 100%, 100%, y a veces yo creo que el detector más importante es reconocer cuántas de estas cosas nos va doliendo, ¿no? Porque somos seres humanos y está bien que queramos tirar para adelante, ¿no? Y ahí viene el famoso límite de saber soltar, saber perseverar y luchar por lo que queremos, pero tener como esta vara de poder encontrarnos en nuestros límites emocionales, que muchas veces son mucho más difíciles de discernir que los límites físicos, ¿no? O sea, che, levanta 1500 kilos, no puedo. O sea, está claro que no puedo, ¿no? Pero de repente pasar de largo 3 o 2 días porque estaba ayudando a un amigo que estaba enfermo o en una condición o en una situación, a veces no nos damos cuenta, pero emocionalmente podemos más de lo que creemos y a veces es exactamente todo lo contrario. mm, Y la consecuencia es total, ¿no? Ansiedad, estrés, eh, vamos a decir, un ataque de pánico, o sea, puede haberse un montón de formas llevarnos a esos límites. Entonces, lo más importante es poder también entender que si bien estos son los gajes del oficio del emigrante, mm, eh, y que son nuestros compañeros de viaje, está bien, ¿no? Entender, che, hoy no puedo más, hoy estoy, pero esto me dejó de cama, ¿no? O sea, no sé, no pude, vi el cumple de mamá a través de una pantalla y hoy me dejó de cama. Capaz ayer, qué sé yo, estaba con más fuerzas, pero hoy, no sé, este mes, en este momento, no me juzgo, me doy cuenta que me reventó. Entonces voy a poder poner pausa en este día, ¿no? Poder encontrarme, escucharme. Importante es no juzgarse. Hay veces que podemos más cosas, ya sabemos que son las cosas que hay que hacer, pero hay veces que no podemos, o a veces que duele o que cuesta más. Entonces hay que entender estos límites para poder ir jugando con estos pros y estas contras, pero que todo esté dentro, ¿no? De un equilibrio y de reconocimiento constante. Porque sí, ¿no? En estas contras está la soledad, que es que aunque estamos rodeados de una banda de gente, a veces nos sentimos que, no sé, que nadie nos entiende del todo, ¿no? Porque aunque quieran o no, hay un montón de nuestra vida que a un punto o la recordamos nosotros, o la hablamos con la gente que conocemos, o hay un montón a veces de nuestra vida que queda acá, ¿no? Yo me acuerdo que yo, todos los deportes que hice en Córdoba, en los clubes que jugué, las cosas que hice, y yo, che, capaz acá nadie tiene ni idea, ¿no? Donde uno está, de tantas cosas que capaz para uno es importante. Entonces, sí, es constante, porque nuestra vida es una, y a veces hay que, es hermoso tener esas amistades que te recuerdan un poquito quién sos, que a veces no hay que contar tanto de uno, que saben tanto de nosotros. Y ahí viene la importancia de decir, sí, la verdad que para construir este presente, tengo que invertir energía, tengo que invertir energía, va a dar vínculos esporádicos del momento, que cuando vos estás instaurándote en un lugar, y queriendo generar, ¿no? Una proyección un poco de vida, donde uno empieza a buscar gente que no se vaya tanto, porque estamos a veces cansados de la gente que viene y la gente que se va, ¿no? Es la moneda frecuente.
Y dicho sea el caso, por ejemplo, comparto desde mi lado, yo viajo hace un montón y nunca en la vida me pesó menos. La verdad que cada vez que una despedida me duele como el primer día. O sea, extraño, cuando me extraño mi familia, mis amigos, los extraño con dolor directamente. O sea, uno aprende a muchas cosas que, ah, y, termina aguantando o intentando sostener de la mejor manera. Y como también es que escucharse, yo por eso digo a veces la importancia de tener un espacio terapéutico de la forma que cada uno quiera y entienda para poder bajar esta data y ponerse a decir, che, ¿dónde estoy parado? Porque las semanas pasan, pero flasheándose, de repente estamos en septiembre, pero después de repente tenés 1 o 2 semanas que parecen eternas, ¿no? Entonces uno dice, wow, emocionalmente esto es una montaña rusa, sí, lo es. Emocionalmente siempre se va a sentir como una montaña rusa, por eso viene la conciencia para entender, poner los puntos de partida, ordenar todo este corazón, que si viviéramos pensando con las emociones, chicos, estaríamos chao. O sea, a mí me das una milanesa, parece que estoy en Disney, me subo Mm, al auto, me toca un termosinazo y estoy en Cabronada, ¿no? Después me das otra milanesa y estoy en Disney de vuelta. el mismo Entonces, día. imagínense, claro, no, diferencia de 5.000. Creo que si me estoy puteando y me das una milanesa, ya estoy feliz. Pero bueno, a lo que voy es que realmente es poder entendernos, ¿sí? Y analizar un poco la data de esta vida que elegimos. Como también así buscamos amistades, por ejemplo, que se queden más tiempo, pero a veces nos olvidamos que estas esporádicas del momento pueden hacernos, vamos a decir, sentir la belleza y la simpleza. Porque la gente que viene de paso es la gente que está en modo turista, ¿no? Y viene un sunset o hace un deporte, lo que sea, y a veces se conecta con esas cosas tan sencillas que a veces, en esta vida que elegimos que es difícil, no lo aprendemos a valorar. La soledad, las despedidas, las incertidumbres permanentes, los trabajos, los papeles, el idioma, la salud, nada me parece seguro en este viaje que elegimos. La culpa por estar lejos, por perder momentos importantes en familia, por elegirnos a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto vale la pena, no? Tengo que hacer que valga la pena, ¿no? Porque si no, mira todo lo que me estoy perdiendo. ¿Cuándo vale la pena? ¿Cuándo es suficiente? ¿No? Y ahí lo único que importa es la varita que tenemos nosotros con nosotros mismos. Y qué difícil que es este diálogo interno y cuántas veces resalto la importancia de ello, ¿no? Que si nos hablamos así. Ahora, hoy quiero hablar de algo y antes de ponerme a desarrollar, quiero que cada uno me diga qué cree de qué viene esto, ¿no? Quiero hablar de algo muy particular que es algo que todos vivimos al emigrar, que son estos duelos invisibles. El duelo no es solamente la pérdida de una persona, quiero aclarar acá. El duelo es cuando se me cae la taza de café. Ah, esas palabras poderosas. Entonces, sorry. El duelo no es solamente la pérdida de una persona, también es despedirse de etapas, de hábitos, de rutinas, de parte de nuestra identidad, ¿no? Como veníamos hablando. Ahora, si yo les pregunto, al toque, ¿no? Ya les estoy diciendo, el duelo no es solamente una pérdida de una persona, ¿no? Sino pueden ser hábitos, etapas, rutinas. Si yo les pregunto ya a cada uno de ustedes, ¿qué duelo se les vino ya a la mente cuando les dije esto? Que están transitando en este momento que le dijeron en este viaje, ¿no? ¿Qué duelo se les vino a la mente? Decir, che, uff, esta etapa, este hábito, esta rutina, esta parte de de mi identidad, siento que estoy doliendo. Lo escuchamos. Jere. Yo, si puedo empezar, me bonita charla porque justo hace 2 días tuve que duelar a un amigo que se volvió a Argentina, em, que me es duro, la verdad, pero nada, parte del juego de venir a Australia. Se volvió a Argentina después de 3 años. Tuve el honor de poder compartir bastantes meses viviendo con él en la misma casa. Somos una casa argentinos. Por ende, los vínculos son muy fuertes, son muy, no sé, muy lindos. Y uno de las contras, volviendo a la pregunta anterior, es justamente para mí el tener que despedir a este tipo de gente. Eh, Perdón si me cuesta hablar porque todavía lo tengo como muy latente al- a la pérdida. Em, pero, pero bueno, ese fue mi duelo. Fue una persona muy, muy especial para mí. Es una persona que no compartí mucho, solamente fueron un par de meses, pero fueron los necesarios para que a mí me ayude
no sé, de cierta manera cumplir mis ciertos objetivos acá en Australia. Em, eh, me quedé en blanco, perdón. Me cuesta todavía hablar del tema. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, repetime de vuelta, porque me voy por las ramas, tratando No, de ser no, corto. tranqui, está todo mortal lo que estás diciendo. Y gracias también por compartirnos eso. Eh, no me esperaste las despedidas. Estábamos hablando de esto, ¿no? De qué duelos uno puede ver, así antes de ya arrancar a clasificarlos un poquito, qué duelos uno siente que está transitando, ¿no? En torno a una persona, o que se fue, una rutina, algo que dejó en el país previo, ¿no? Una etapa, un hábito. Ahí sí me volvió más, me refresqué. Una de las cosas que yo aprendí, no solamente con esta despedida, porque he tenido un montón, pero esta fue especial, es hacer consciente de todo lo que estoy viviendo. Porque a mí no es que me duele que se haya ido, estoy muy feliz que se haya vuelto a estar con su familia después de tanto tiempo que no se pudo volver, tiene sus proyectos. Estoy tranquilísimo, estoy muy feliz, igual que todos los amigos que tuvimos en común, de que se haya vuelto. Pero lo que duele acá, que es lo que me pone triste realmente, es saber que no vamos a volver a vivir las cosas que vivimos acá, a que fue solamente pasajero. Las comidas que hacíamos todos los miércoles para cortar semana, los mates que nos tomábamos todos los sábados entre todos los amigos. Siento que eso fue como uno de los top 3 aprendizajes que me dio emigrar afuera, aprender a dedular, no de justamente desde, por ahí sí, la tristeza, pero más que por la tristeza es por decir, chabón, gracias por lo que me diste, gracias por ser como fuiste conmigo, gracias por enseñarme tantas cosas y aprender siempre, es lo que le recalco siempre a mis amigos que están acá en Australia, que están en Argentina, porque ellos no lo ven, están muy encerrados en sus cosas, sean conscientes de cada cosa. Si hay como que mañana sabes que se va a ir o que mañana no vas a estar más acá, sabés que tenés que estar tranquilo siempre de que todo lo que hiciste diste lo mejor para vos, para él, para todo el mundo. Es algo que a mí me ayudó muchísimo, la verdad. Y poder decir, listo, te fuiste, no estamos acá, me duele un poco, pero me quedo tranquilo de que no me quedó nada más, o sea, no me quedé con las ganas de hacer nada con vos. O sea, di todo lo mejor de mí, diste todo lo mejor de vos. Eso es una enseñanza que me dio, no solamente a ustedes, sino esta despedida. Y cada día que pasa es como decir, bueno, ya está, no es tristeza, es simplemente un poco de nostalgia, porque lo que vivimos no se vuelve a repetir. Y estoy eternamente agradecido, pero te pinche un poco en la emoción. Puedo volver a Argentina, lo puedo ver, obviamente, pero no vamos a estar como estuvimos acá. Claro. Pero se agradece, la verdad. Fue una etapa muy linda. Ese fue un aprendizaje, un pro y un contra que me dio Australia, la verdad. Ese tipo de situaciones. Qué Entonces, cada vez que lindo. veía los mensajes cuando preguntaban qué temas se querían tocar, es como que me tocaba mucho, la verdad. Es como, estamos, hay como mucha gente como que lo ve de lado la tristeza, que es válido, es respetable, pero es un poco menos doloroso, un poco menos pesado pensarlo desde este lado, como digo yo, ¿no? Soy consciente, me va a doler, pero realmente viví todo lo que tenía que vivir con vos. O sea, no me quedó en nada. O sea, siempre apuntar eso, que no te quede nada por hacer con esa persona, porque de esa manera siento yo que duele un poco menos la partida. Que son infinitas encima. Te va a cruzar 150 millones de gente, te va a pasar un montón de veces. Como dijiste vos, es inevitable que pase, la verdad. Tienes que aprender a vivir con eso y hacerlo como uno pueda, lo menos pesado posible, la verdad. Qué grande, gracias, Jere, por compartirlo. Porque sé que tampoco es muy fácil hablarlo desde la emoción tan fresca. Y estoy seguro que a mucha gente le pasa. Y quiero abrirle la puerta al resto de las personas si quieren compartir algo más. Y te voy a dejar este pie, Sofi, para que no se me olvide, que, que son dos conceptos que están de la mano 100% y que también está bueno ser consciente, como dice Jere. Soy consciente de que me dolió y también un concepto que viene de la mano es el sufrimiento, ¿no? Dolor es una cosa porque va a pasar y después es lo que viene de la mano, que ahí es donde entran las estrategias que se pueden llegar a desarrollar en terapia, que es cuánto lo sufro, en qué escala del sufrimiento lo mantengo en el tiempo y con qué intensidad. Así que nada, eso para que después
lo profundice un poquito. Gracias, Jere. ¿Y quién más quiere compartir? Duelos. Nair. Eso, unmute. Ahí está. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo Bueno, yo bien. también ¿Todo soy bien? ¿Y bastante como vos? Jere, con cosas muy a flor de piel. Bueno, yo emigré, voy a tratar de no llorar, pero no prometo nada. Yo emigré hace 3 años ya, acá, a Australia. Hace poco me separé de la pareja con la que vine, así que estoy un poco en ese proceso. Em, mi- Después mi familia también se empezó a enfermar, un montón de gente a la vez. Y, y nada, así que eso de estar en la distancia es un poco difícil. Y con respecto a mí misma también, bueno, por todo lo que estoy atravesando y qué sé yo, hace un tiempo que decidí empezar con Lucas, ya hace un mes y alguito que retomé, y nada, con los podcasts de él y un montón de cosas es como esto de cambiar quién quiero ser, esto de volver a entrenar, de cumplir sí o sí con la comida, con todo, siento que también como que es algo que estoy dejando es Anaír, que elegía otras cosas, así que nada. eh, Eso, no sé, les quería compartir eso. Sí, duelo Cortito para que más de gente pareja hable. y familia. Sí. Así que bueno, encontrándome hacia un poco más a mí misma y qué quiero y qué no quiero más. Gracias, Nay. Gracias ¿Realizaste por compartir. terapia antes o en algún momento? 8 años de terapia y contando. Ah, Así que ahí va, qué crack, qué valiente también elegir trabajar. Bueno, a ver, como van diciendo todos ustedes, está súper difícil y, y también lo escuchaba hablar y quiero traer algo a la mesa que es, no creas que fueron los últimos mates o la última cena. Yo lo que te puedo jurar es que me pasó de encontrarme con personas apenas inicié a viajar en 2021 y hoy 2025 estoy en el mismo lugar. Gente que creía que eran un mes de convivencia, pasaron a ser amigos que se mantuvieron 4 años porque de repente me lo vi en Argentina en una vuelta que yo hice, después esto, lo otro, entonces no sabes tampoco qué te depara la vida, ni lo que uno mismo también actúa en torno a lo que quiere, ¿no? Así que a veces estas amistades que parecen momentos terminan siendo grandes amistades que perduran en el tiempo. Eso tenganlo presente, porque esta nueva mesaza se puede hacer. Y es más, también viendo de otro lado más, yo puedo venir a un lugar, en un año, generar una vida, una estabilidad, una casa, un hogar, amigos, bla, bla, bla. Estas personas siguen acá, yo me voy. Me voy a visitar la fría, me hago un viajecito, qué sé yo. Pasan 2, 3 meses y voy a volver. Y aunque esté esa misma gente ahí, no va a ser lo mismo. ¿Sí? O sea, no va a ser lo mismo siempre, todo cambia, todo el tiempo, porque nosotros vamos cambiando también, ¿sí? Entonces, eso tener presente. Pero bueno, volviendo un poquito a los duelos, que quería contarles, mm, más o menos detallé alrededor de 6 duelos que pude como resaltar, que creo que pasamos. Por un lado, el duelo de la identidad, sentir que dejamos atrás quienes éramos en nuestro país, ya sea una profesión, un rol social, incluso hasta cómo nos definíamos. ¿No? O sea, por ejemplo, tal persona que era médico, era arquitecto, psicólogo, y el emigrar tiene que trabajar capaz en otro rubro para comenzar, lo cual genera un choque interno, o lo necesario hasta poder al final estabilizarse de la manera que desee, o juntar el dinero para estabilizarse primero y después capaz empezar a seleccionar qué queremos, qué nos pinta, y eso también lleva tiempo, ¿no? Otro duelo es el de lo cotidiano. Cosas tan simples como, no sé, tener el entrenador que nos gustaba, el profe de inglés, la panadería de siempre, los mates con los amigos en las plazas, las calles conocidas, ir a la cancha, qué sé yo, ¿no? O sea, realmente estas cosas sencillas que, o sea, no sé, para creo que te hablaba con una paciente que está acá en Hawái también, me decía, ¿vos podés creer que capaz antes cuando vivía en Buenos Aires me iba siempre a tomar mates a
no voy a decir qué lugar porque realmente no me acuerdo y no soy de Buenos Aires como para tirar un nombre, Mm. pero en fin. eh, y acá está en pleno Hawái y le cuesta una banda y se toma unos mates del sunset del frente de la playa. Digo, así, claro, según toda mi idea, pero tenés tan arraigadas estas cosas que extrañamos que a veces es como, ah, si no es de esta forma no lo quiero. Entonces es muy importante poder poder significarlas. Mm, Hay que ver, o sea, no sé, es como que de repente tenés que tocarte como volver a aprender dónde comprar, cómo moverme, si funciona el tren, si hay taxi, si no, si esto, hasta puedo pedir un café muchas veces. Entonces hay que tener súper presente que hasta las cosas más sencillas se vuelven hasta, ¿no? Un duelo y eso te es una banda. El duelo de las amistades pasajeras sería el tercero. En este camino parecen amistades que son muy intensas, pero también muy breves. Nos unimos fuerte porque estamos en la misma situación, pero después cada uno sigue su rumbo. Aprendemos que hay relaciones que duran semanas, pero dejan huellas para toda la vida. Duelo de las despedidas, ¿no? Emigrar es acostumbrarse a despedirse y dejar familia, amigos, pareja, y decir adiós a personas que conocemos en el camino. En eso creo que todos lo vamos a identificar muchísimo. Y esa repetición de despedidas es dura, pero también enseña a valorar los momentos presentes, como dijeron recién. Eh, el quinto duelo es el duelo de la familia, estar lejos de la familia en momentos importantes como cumpleaños, nacimientos, enfermedades. Eso duele y muchas veces genera culpa. Y un sexto duelo que puse que es el duelo cultural o idiomático, o sea, no entender los códigos sociales del lugar, las costumbres, o incluso sentirse torpe en un idioma nuevo. Pero con el tiempo se transforma en aprendizaje y orgullo. Ahora, les pregunto a ustedes, bueno, antes quiero decir que lo importante es entender que estos duelos no son fallas, ¿sí? Son parte del proceso de crecer y cada duelo nos va a quitar algo, ¿sí? Ante todo duelo vamos a decir también hay una elección, un nuevo comienzo, pero también nos da algo nuevo. Madurez, fortaleza, perspectiva, agradecimiento. Yo creo que te convierte en otra persona constantemente. De ahí en más, cada uno va a elegir. Yo creo que después, cuando empezás a viajar, se empieza a presentar bastante la palabra tranquilidad, ¿no? Esta idea de tranquilidad. Entonces, sí, está más, menos duelo, más, y eso va a depender si cuánto te moves, si ya tenés en claro qué quieres hacer, ¿no? O sea, a medida que va avanzando en el proceso del viajero, uno va diciendo, che, ¿con cuánta más tranquilidad queremos no estar? Ahora, les quiero preguntar, ¿con cuál de estos duelos se identifican más hoy? Si tuvieran que nombrar uno, ¿no? El familiar, el cultural, el de las despedidas, Mm. el duelo de lo cotidiano, de identidad. ¿Qué podrían decirme? ¿Cuál es el que más los refleja o lo tocan ahora? Lu, creo que vos dirías algo de la familia, más o menos, en todo lo que me estás diciendo, un poquitito, ¿o Sí, no? y también, o sea, lo noto con lo último que dijiste de lo cultural, que creo que eso es una cosa que también está muy presente acá en Australia, porque nosotros tenemos una cultura, sobre todo en Córdoba, que es muy chistosa, muy sarcástica, ¿viste? Somos, no sé, tenemos ese humor que se respira en la calle también y que es diferente acá, es muy diferente. Acá en Indonesia, donde estuve viviendo el año pasado también. Y eso es como que me cuesta también un poquito, me da las ganas de que, bueno, como no está este lugar lleno de mi gente, ¿entendés? Un poco ese duelo lo estoy asimilando, ¿no? Como aprendiendo también a adaptarme y a convivir con formas de ser diferentes a lo que fue toda mi vida, digamos. Creo que eso es un duelo también que estoy transitando. Ahí va. Los demás, ¿en qué se sienten identificados en alguno? Yo en despedidas, 100%. Despedida de la gente que conozco acá, de familia que he despedido cuando me vine para acá también, y también un poco de despedirme de lo que fui en Argentina en comparación de lo que soy hoy y lo que seré mañana, estando acá, en China, donde sea. Pero sí, para mí creo que serían las despedidas, la verdad. Bien Mira. ahí.
¿Alguno más ¿Alguien más quiere quiere aportar compartir? alguno? Justo que me- Sí, creo que esto que nombras vos, Jere, es indirectamente algo que también trabajamos mucho dentro del programa, que tiene que ver con la identidad de uno, ¿no? Al final hay cosas que se identifican con la persona y con lo que somos, entre comillas, y que sin darnos cuenta eso también nos juega hasta cierto punto en contra y nos frena de alcanzar los objetivos que estamos buscando. Y ser consciente de quiénes éramos y quiénes queremos ser, también se trabaja esto, ¿no? Un poco el desapego y el duelo, que muchas veces duele, que valga la redundancia ahí, pero que al final, como dijo Sofi, todos los duelos, después de ese duelo nos dejan un aprendizaje, nos dejan una enseñanza, una herramienta. En este caso sí, aprender a relacionarse y a identificarse con una persona propia que quiero ser, dolerá, sí, y tendrá los beneficios que estoy buscando también. Em, bueno, Sofi, ¿con qué temita querés que vayamos cerrando la charla para darle un brochecito de oro? Bueno, quiero terminar hablando un poco de todo esto, ¿no? Lo que nos choca, quiero terminar hablando de las relaciones y de la culpa, ¿sí? Al hablar de las relaciones, como para ir cerrándoles, lo que podemos hablar es que las relaciones, cuando miramos, son un capítulo aparte. Porque no solo cambian los vínculos que dejamos atrás, también cambia lo que construimos en este nuevo lugar. Cuando salimos de nuestro país, nos llevamos una mochila de vínculos, ¿no? La familia, los amigos de toda la vida, la pareja, los compañeros de siempre. Y ahí de repente nos damos cuenta que los vínculos cambian. Algunos se fortalecen a pesar de la distancia, otros se enfrían y eso duele, ¿no? Aquí hay un duelo relacional. Y no solo se trata de los vínculos de antes, también los de ahora, porque como viajamos empezamos a vivir algo muy particular, que como veníamos diciendo son estas amistades pasajeras, personas que aparecen en nuestra vida por semanas o meses y compartimos muy intensamente, ¿eh? Pero de repente se van. Y a veces se vuelven hermanos en poco tiempo porque nos entendemos en lo que estamos viviendo, a flor de piel. Pero después llega esa despedida. Entonces, creo que lo más duro de migrar es acostumbrarse a estas despedidas. Una y otra vez tenemos que decir adiós, o sea, a la familia, en nuestro país, a los amigos que se quedan, a los nuevos que conocemos y los que también siguen de viaje. Como un ciclo que nunca termina. Pero quiero que lo veamos de otro lado. Y estas amistades pasajeras nos enseñan a valorar el presente y eso les quiero también dejar. Porque cuando nos insertamos en una rutina, que es como le decía hace un ratito, a veces dejamos de poder disfrutar de la sencillez de la vida, estas simples cositas por las que las rompemos y nos laburamos todos los días para mantener y sostener. Y en nuestro presente, vamos a decir que la construcción de todas las experiencias del pasado y nos va a ayudar a proyectarnos hacia un futuro. Pero sin un presente no hay futuro. Entonces aprendamos a disfrutar de una comida, de un entrenamiento, de una charla, porque sí, muy probablemente después eso no se va a repetir. Nos enseña a ir acá, el acá y el ahora, con más fuerza que nunca. Entonces no busquemos cantidad de vínculos, busquemos calidad. No importa si son todos amigos, lo importante es que sean vínculos que nos nutren y nos den paz. Y también aprendemos a agradecer estas amistades que duran poco, ¿sí? Porque eso deja su huella. Capaz vamos a conocer gente con la que, pero machamos mortal y esta persona se va. Y nos volvió a recordar la capacidad de reconectar hasta porque sea 5 minutos. Entienden que vivimos en un mundo de pantallas, de virtualidad. En un clic está en Australia, en un clic está en Hawái, en un clic está en la India. O sea, es bizarro directamente. La capacidad de ansiedad es constante. O sea, una llamadita, sentir un poco de cosa y que se nos revuelve el pecho. Entonces seamos conscientes de qué son, ¿no? Las mochilas con las que cargamos, las que elegimos y aprender a guiarlas. Y con esto quiero ir cerrando para hablar de la culpa, que creo que es este bichito que nos todo el momento, todo el tiempo. La culpa es otro tema enorme en la vida del viajero. Es como una mochila invisible que muchos cargamos sin darnos cuenta. Y esta culpa de no estar con la familia, de no poder ir a un cumpleaños, de perder el nacimiento de un sobrino, o de no estar cerca cuando un ser querido lo necesita, es ultramente duro. Entonces, la culpa también, ¿sí? Vamos a decir que hay otro tipo de culpa que es este de priorizarse. Porque muchas veces la decisión de mirar o de entrenar fuerte, vamos a decir, es vista por otros como egoísmo. Te fuiste y nos dejaste. Solo pensás en vos. Ya no sos parte de lo que pasa acá.
a veces y no me estoy hablando solamente hasta de mirar, ¿no? Vamos a hacer un estilo de vida, como entrenar. No, la cena es a esta hora. Bueno, che, yo voy hasta esta hora. No, no quiero comer esto, me quiero acostar temprano, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Todo el tiempo priorizarse, no hay que sentir culpa para priorizarse. Pero tampoco, ¿no? Vamos a decir que hay que haber una culpa que es terrible, y en el género por decir más que nunca, que es la de descansar. Como que sentirse la famosa, che, ¿qué hiciste en el día? Ay, no hice nada, o sea, bueno, nada más limpié la casa, fui al gym y vi una peli. No hice nada hoy. ¿Qué tenés que estar cargando 20.500 kilos en la espalda, laburando 130 horas para sentir que hiciste algo? Y, o sea, ¿cuánto descansado van a tener este famoso sabor hermoso y de la culpa, ¿no? Porque al estar lejos, sentimos que tenemos que aprovechar cada oportunidad, cada día, cada hora, ¿no? Salir al sol, cómo ver la playa, qué boluda. No, ¿qué onda? Y si un día no rendimos como esperamos, si no entrenamos como queremos o no hacemos nada productivo, aparece esta voz interna que nos dice, estás perdiendo el tiempo. No en ese tono de voz, pero sí. Entonces yo les quiero preguntar algo sincero, ¿no? O sea, ¿de qué cosas suelen sentirse culpables? Porque hay algo muy importante que diferenciar, que es, la culpa no es lo mismo que una responsabilidad. O sea, ejemplo, encuentro un niño, un bebé en la puerta de mi casa, yo, vamos a decir, no soy culpable de que ese bebé esté ahí, soy responsable de hacer algo con eso. Viene Lucas, me choca la moto, yo no soy culpable del choque, pero es mi responsabilidad hacerme cargo de arreglarlo. La responsabilidad es constructiva y nos ayuda a mejorar, y la culpa es destructiva, nos paraliza y nos hace sentir que nunca es suficiente. Se les quiero dejar para ir cerrando un tip para trabajar la culpa, que es que cada vez que aparezca esa voz, pregúntense, ¿estoy eligiendo esto por mi bienestar o por miedo a decepcionar a alguien? Si la respuesta es por bienestar, entonces no hay lugar para la culpa, porque migrar también implica cuidarse para poder sostenerse, y cuidarse no es egoísmo, es salud. Entonces, les comparto algo personal, que es que veo muchos viajeros deportistas que cuando empecemos a soltar la culpa, empezamos a vivir un poquito con más libertad. Y esa libertad nos da energía para entrenar mejor, para vincularnos de manera más sana, para disfrutar este camino, en lugar de sentir que siempre estamos en deuda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de relaciones de culpa, hablamos en realidad de aprender a soltar. Soltar la idea de que los vínculos siempre van a ser iguales, soltar la idea de que tenemos que estar en todos lados, soltar la idea de que elegirnos de nosotros mismos es ser egoísta. Y entender que migrar es un acto de valentía. Cada duelo, que sea la soledad, las despedidas, la incertidumbre, la culpa, nos está transformando a una versión más fuerte, más consciente y más auténtica de nosotros mismos. ¿Sí? Tengan esto en mente. Soltar la idea de que los vínculos serán siempre iguales, de que tenemos que estar en todos lados y de que elegirse es ser egoísta. Y para que elegirse no sea sentirse egoísta ni culpable, tomemos conciencia de cada paso que demos. No podemos pensar con las emociones. Ya sea que vayan a terapia para bajar un poco la ficha y la data, una vez al mes, cada 15 días, escriban, bajen la data, ¿sí? Porque todos estamos a borde de explotar. Todo vaso, ¿sí? Por algún lado se empieza a acumular, por algún lado explota. O sea, la cantidad de pacientes que tengo que al final me dicen, pero no entiendo por qué me dio un ataque de pánico en una entrevista de trabajo que ni siquiera me importaba. La última tiene que dar un ataque de pánico si me para la cana. Y yo, señor, o sea, a ver, ojalá pudiéramos elegir, esto me importa, esto no. Esto que hay cosas que no nos importan y que nos pesan y así es la vida. ¿Sí? Creo que se me cortó, se me apagó el celular. Mm, Vale. puede ser, sí. Por Pero acá, bueno, justo he terminado. por acá se escucha todo bien, así que tranca. Ahí va. Bueno, y eso, este fue mi cierre para todos. Quiero que lo tengan presente, que es lo más importante. Y chicos, realmente de corazón, y esto no lo digo solamente como terapeuta, sino como viajera, busquen ese espacio. O sea, a mí como viajera más a esta posta de ser psicóloga, les digo, yo he necesitado mucho de mi espacio terapéutico porque me ha comido cruda mis propias emociones. Y a veces se siente un fondo, un pozo sin salida. Y ahoga. Y se siente muy ahogado. Y más a veces si capaz no tenés no sé, un amigo muy cercano, una pareja, eh, puede ser más border también.
Entonces no esperemos que las cosas estén bastante podridas para empezar a trabajarse, porque esto vamos a hablar solo de gaje de oficio del emigrar. Mm. Entonces que no pese tanto, no hace falta, ¿sí? No hace falta que pese tanto. Es mejor ir a aclarar, tener yo un espacio terapéutico, bajar la data, escribir un libro, lo que sea, la forma que cada uno encuentre, pero de vez en cuando hágalo, ¿sí? No se pierdan esa oportunidad de poder trabajar sin sufrir, tanto Eh, menos. Les recuerdo a los chicos que, bueno, con Sofi trabajamos de manera interdisciplinaria, mantenemos una comunicación mínima como para saber en qué proceso está cada alumno y de esa forma los dos poder abordar el alumno de manera más completa, digamos, teniendo en cuenta lo que se está haciendo en la otra área. Y más allá de que la Sofi esté trabajando con nosotros, es como dice, encuentren un espacio para hacer esa descarga mental, para conocerse un poco mejor. Y Sofi habla mucho también de los casos por ahí más límites, y yo me atrevo a agregar que no hace falta ni siquiera que estén tocando fondo para tener ese espacio y regalarse ese ratito, ese momento. Yo, en lo personal, les comparto, estoy lejísimo del fondo, me siento precisamente en el otro extremo. Y gracias a que sigo haciendo terapia todas las semanas, tengo mis sesiones, tengo mis espacios diarios de meditación, de autoconocimiento para dejar salir esas mejores decisiones y conocerme en cada ámbito. Y el otro día les comparto también algo súper, súper íntimo. Tuve una realización en terapia que me entusiasmó. O sea, encontré un miedo que se repitió muchas veces y que no lo tenía identificado. Dije, acá estás. Y lo miro y digo, qué bueno que te estoy viendo. Y realmente miro para atrás y me doy cuenta que tuve miedo en todas esas situaciones. Y miro para adelante y digo, bueno, seguramente no me va a salir bien las próximas de entrada, pero lo voy a trabajar. Y es eso lo que es la invitación que le estamos haciendo. Anímense a trabajarse a ustedes mismos, que al final la vida en viaje nos da muchísimas oportunidades. Lejos de ser problemas, son oportunidades de crecimiento. Así que, bueno, chicos, si quieren seguir hablando por el grupo, si quieren hablar con la Sofi, ya tienen el número de ella en WhatsApp. También en Instagram estás como psicóloga por Sí, el mundo. Psicóloga punto por el psicóloga mundo. punto por el mundo. Psicóloga punto por el mundo. La pueden buscar por ahí también para la gente que está escuchando el vivo y el podcast. Y chicos, con eso y sin más, nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Un abrazo Yeah. para antes que nos vayamos, antes que nos vayamos. Quiero que la cuenta de tres se desmuten todos y le digamos gracias a Sofi porque nos compartió una cantidad de herramientas hoy. Así que vamos a la cuenta de Tremendo. tres. Sí. 1, 2, 3. Gracias, Gracias. Sofi. Gracias a ustedes. En lo que necesiten, me chiflan. ¿Sí? Grande, Que estén grande. sumamente bien. Gracias, Lu, como siempre, por este espacio hermoso. Adiós. Nos vemos la próxima. Adiós.